trabajo que vamos a presentar a continuación se denomina Críticos de la Historia, el cual está conformado por Valentina Foglia, Marlene Sánchez, Alison González y Nicole Sarmiento. Fase 1. Formulación de la pregunta problema. En la fase 1 generamos la pregunta problema y es la siguiente. ¿Cuáles son las situaciones o hechos que llevan a los adolescentes colombianos al consumo de sustancias psicoactivas? Fase 2. Lluvia de ideas. Mi nombre es Marlene Sánchez. En la fase 2, lluvia de ideas, luego de reunirnos con las compañeras, determinamos algunas causas que son generadoras del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, así como también algunas posibles soluciones, tal como aparece en la diapositiva. Fase 3. Definición teórica y conceptualización del problema. En esta definiremos en qué consiste, por qué es relevante y cómo afecta a las personas. La adolescencia puede considerarse como una etapa vulnerable del ciclo vital donde se adquieren la mayoría de los hábitos que pueden tener consecuencias en la salud de las personas a largo plazo. En esta etapa los adolescentes presentan múltiples conductas de riesgo tales como tabaquismo, sedentarismo, malnutrición y consumo de drogas. Según la OMS, el consumo de sustancias psicoactivas es definida como la acción de introducir en el organismo cualquier sustancia que produzca una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central de la persona y como consecuencia modifique la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Entre algunas de estas sustancias se encuentra el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, el LSD, la cocaína, entre otros. Algunos de los factores de riesgo que pueden incidir en el consumo de sustancias psicoactivas son los factores genéticos, neurobiológicos, factores familiares y medioambientales. Entre los genéticos existe amplia evidencia del papel de la genética como factor de riesgo de padecer trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. En la actualidad se han descrito más de 1.500 genes asociados con el consumo de sustancias. Entre los neurobiológicos, la etapa de la adolescencia es un periodo de cambios funcionales y anatómicos fundamentales para la maduración del sistema nervioso. Después de la infancia, la adolescencia es la época con mayor crecimiento neuronal. Estos factores del desarrollo cerebral influyen en los adolescentes a tener un mayor riesgo de consumir sustancias debido a la inestabilidad en el proceso de toma de decisiones. Mientras estos factores intervienen en la transición de un consumo regular de sustancias hacia trastornos por consumo de sustancias, los factores familiares y ambientales determinan el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Los factores familiares de riesgo incluyen el consumo por parte de uno o de ambos padres, violencia intrafamiliar, conflictos familiares y mal manejo emocional. La sociedad también ejerce influencia al vivir en una comunidad sin equidad socioeconómica y con normas que favorecen el consumo de sustancias. Aunque los padres influyen en el consumo de sustancias psicoactivas, la influencia de hermanos, compañeros y amigos es mayor. ¿Por qué es relevante? Según un estudio realizado en 2019 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, se estimó que en Bogotá, en el año 2016, los adolescentes de 12 a 17 años son el segundo grupo con mayor prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita, 7.4%. En cuanto a los estratos socioeconómicos, el mayor consumo se encuentra en el 1, de 6.2%, seguido del 2 con 5.6%. La marihuana es la más utilizada en Bogotá y los adolescentes del segundo grupo de mayor consumo, 6.7%. Con respecto al tabaco y el alcohol, los adolescentes en Bogotá representan la menor tasa de utilización, 5.1% y 13.7% respectivamente. Incrementándose con la edad, la cocaína es la segunda sustancia ilícita más usada en Bogotá. 2.8% de los escolares del país la han consumido alguna vez en la vida. El consumo de sustancias psicoactivas está afectando la salud mental de estos jóvenes, generando depresión, trastornos de bipolaridad, trastornos obsesivos, compulsivos, esquizofrenia. Adicional, también afecta su salud física, generando problemas o afectaciones de salud cardíaca o pulmonar. Fase 4. Discusión de posibles soluciones.
En la fase 4 hemos concluido las siguientes soluciones a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes en Colombia. La primera inicia en la creación de una cátedra en las instituciones educativas sobre promoción de hábitos de vida saludable y prevenciones hacia el consumo de sustancias psicoactivas, dándoles a conocer cómo se componen las diferentes sustancias químicas que ingieren y que están siendo distribuidas en Colombia en estos momentos, que los lleva a ellos a usarlas y llevarlas a un consumo compulsivo. Información sobre riesgos asociados al consumo, tanto físicos como a nivel mental, ya que en algunos jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas desarrolla algunas patologías de orden mental, como trastornos esquizofrénicos, bipolaridad, entre otros. En algunos porque ya lo tenían y el consumo los detona. La creación de algunas brigadas integrales para adolescentes, formadas por psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, donde ellos puedan llegar a las familias y a los adolescentes para trabajar problemáticas de base como pueden ser violencia intrafamiliar, ausencia paterna, ausencia materna, abandono, abuso sexual, entre otros. La creación de espacios activos de escucha a los adolescentes, donde ellos puedan expresar en vez de reprimir y puedan llegar a ellos los mensajes que se quiere para fortalecerlos. Actividades deportivas y recreativas donde puedan hacer buen uso del tiempo libre. Formación de habilidades para la vida en los adolescentes, generando en ellos un autoconocimiento, como manejo de emociones, comunicación asertiva, entre otros. Y grupos de apoyo permanentes para los adolescentes que han debutado en el consumo y no se sientan abandonados en este. Fase 5. Conclusiones. A continuación las conclusiones de mis compañeras y la mía. La de Paula Foglia dice: el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes es un problema de salud pública que puede tener graves consecuencias en el desarrollo y en el bienestar de los jóvenes. Las causas de este fenómeno son complejas y pueden generarse por diversos factores familiares, sociales y culturales, como lo son la curiosidad, la presión del grupo, la falta de supervisión parental y la influencia de los medios de comunicación y la posibilidad de drogas. Por lo tanto, es importante abordar el uso del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes desde una perspectiva que involucre a la familia, los colegios y la comunidad en general, de acuerdo con esto para lograr proporcionar la intervención necesaria. Marlene Sánchez. En Colombia, el escenario del consumo de sustancias psicoactivas se torna cada vez más nutrido por los adolescentes, quienes inician en él a una edad promedio de 12 a 14 años, debutando con la marihuana, hasta llegar a sustancias como el bazuco o quedar con la sustancia de impacto. Actualmente se habla de consumo consciente, pero teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de transición donde no hay límites establecidos y sumado al daño que generan las sustancias psicoactivas en el cerebro, aún sin formar de un adolescente, me atrevo a preguntar: ¿se puede ser un inconsciente consciente? Nicole Sarmiento. Se logra determinar que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema que a diario está afectando de manera significativa y progresiva a los jóvenes adolescentes, causando una gran dependencia de la misma y generando diversas enfermedades que a diario afectan su salud de diversas maneras. Por lo tanto, es de gran importancia llevar a cabo actividades que los ayuden a mejorar su calidad de vida y sus relaciones interpersonales. Alison González. Muchos adolescentes inician el consumo de drogas en la edad pediátrica, etapa de maduración física y psicológica con importante riesgo en su salud. El pediatra de AP puede hacer mucho en muchos aspectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Se deben implementar tecnologías sistemáticas al abordaje de esas conductas en riesgo de las conductas de AP. Es muy importante el riesgo complejo en la historia del inicio del hábito, patrón del consumo y valoración de un consumo problemático con más o menos dependencia. Son necesarios un aprendizaje y una coordinación específica con los centros de atención de drogodependientes, salud mental, recursos sociales, etc. Para ello necesitamos recibir información actualizada de los programas de prevención que se llevan a cabo y de los recursos sociales disponibles para el tratamiento y reinserción social concentrados en cada comunidad autónoma.